Santiago, el capítulo 1 y versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eh, He titulado esta palabra o esta predicación Más que optimista. Más que optimista. Y cuando leemos estas palabras de Santiago, podemos pensar cómo podemos tener gozo cuando estamos pasándolo mal, ¿no? Y cuando dice diversas pruebas, son diversas pruebas, ¿no? Sabemos que ahora hay miles de personas pasando una prueba muy difícil, ¿no? Pero la palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una frase que yo suelo usar mucho, es una frase hecha en español que dice: todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Es una frase que me imagino que habéis usado y yo recurro mucho a esa frase, ¿no? Es una frase que encierra un pensamiento positivo y una actitud positiva ante la vida, ¿no? Que podemos encontrar salida en cualquier problema o cualquier situación, menos la muerte, dice ese dicho, ¿no? Que ya una vez muerto ya no hay vuelta atrás, no podemos volver, ¿no? Eh, y quería compartir sobre este pensamiento, sobre la positividad, que no es lo mismo que positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que hubo en el siglo XIX y que da valor a todo lo material, interpreta la vida desde la lógica y la razón y niega a Dios, ¿no? Eso es el positivismo. Pero la positividad, digamos, es ese pensamiento optimista que ve solución en todo, ¿no? El optimismo es la tendencia a esperar el mejor resultado posible o insistir en los aspectos más esperanzadores de una situación. Dicen que las personas optimistas disfrutan más de la vida y suelen ser más agradables porque se niegan a preocuparse por cosas que no pueden solucionar o no pueden controlar, ¿no? Hay un proverbio que dice: si un problema tiene solución, no hay por qué preocuparse. Y si no tiene solución, preocuparse no sirve para nada. Es decir, es ver lo bueno de cada situación, que es una buena actitud. Hay gente que es lo contrario, que es muy pesimista. Todos conocemos gente optimista y gente pesimista, ¿no? Y hay gente que se queja de todo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que hay gente que se queja de que Dios haya puesto espinas entre las rosas. Y otros alaban a Dios porque ha puesto rosas entre las espinas. Entonces, es curioso lo del pensamiento positivo o que incluso hasta en las últimas investigaciones que se han hecho a nivel científico, se ha atestiguado que hay una relación entre el optimismo y un mejor estado de salud. Hay estudios de la Universidad de Harvard con muchos participantes de ambos géneros, masculino y femenino, que han corroborado que las personas con mayores niveles de optimismo disfrutan de una esperanza de vida entre un 11 y un 15% mayor que los menos optimistas. Y eso es a nivel físico porque los optimistas presentan, o en ese estudio presentaban menos niveles de cortisol, que es una hormona que contribuye a elevar la presión sanguínea y debilitar el sistema inmune y que protege la salud, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con el pensamiento positivo o con o el optimismo, ¿no? Porque seamos positivos no quiere decir, o la gente que es positiva no quiere decir que es que crea en Dios, ¿eh? Hay mucha gente que no cree en Dios y es optimista y es positiva, ¿no? Eh, por tanto, el optimismo no es necesariamente lo mismo que tener fe en Dios. El optimismo de este mundo no se basa en la fe en Dios. Muchos incrédulos simplemente lo que hacen es que evitan preocuparse porque la vida es más agradable de esa manera si no te preocupas, ¿no? Ese lema del no te preocupes, sé feliz, ¿no? El don't worry, be happy, que se puso de moda, ¿no? Y hay gente que pone su fe en muchos dioses menores, ¿eh?
hablan del karma, de la negación, del universo. Y eso a algunas personas le pueden funcionar temporalmente, pero sabemos que se trata de un optimismo falso y erróneo. Y nosotros como cristianos también podemos hacer de la fe un Dios menor, un Dios con minúscula. Y podemos entender la fe de forma errónea, ¿no? Podemos aferrarnos a la creencia de que recibiremos todo lo que deseamos simplemente porque lo creemos con todas nuestras fuerzas. Y incluso hay personas que tratan de ser positivos porque, porque piensan que eso afecta a lo que va a venir, ¿no? Y simplemente se aferran a la idea de que hay poder en el pensamiento positivo. Y eso no, eso es un falso optimismo, porque no se basa en la soberanía o en la naturaleza soberana de Dios, sino en su propia capacidad de creer, ¿eh? Lo suficiente para conseguir lo que quieren. Y eso lleva a una confusión, ¿eh? Y eso lleva a mucha gente a estar engañada, desilusionada, y algunos incluso abandonan la fe. Vamos a Romanos, capítulo 15, 13, si me puedes acompañar al libro de Romanos, al capítulo 15 y versículo 13. La Biblia se refiere a este optimismo como esperanza. Y dice el autor de Romanos en el capítulo 15, versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es el verdadero optimismo que nos presenta la Biblia, y es la esperanza que podemos tener en un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que controla todo, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de todo lo que vemos, ¿eh? Dios tiene el control, porque Él es el creador de cielos y tierra. Y cuando esperamos en Dios, ponemos nuestra confianza en ese plan soberano que Dios tiene para cada vida, para cada familia, para cada pueblo, para cada nación, ¿eh? Y para esta tierra, que sabemos que gime. Y no ahora, sino hace 2000 años ya Pablo decía que la tierra gime con dolores de parto, ¿eh? Por lo tanto, tenemos una esperanza que es más que optimismo, es más que el optimismo. Una esperanza en un Dios que no solo nos ha creado, sino que ha provisto para nuestra salvación, para que un día podamos estar con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Romanos 8, 24, 25 lo explica de esta manera. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por lo tanto, es una esperanza que no se ve, ¿eh? Que no se ve. Por eso no dice en otra parte de la palabra que no andamos por vista, sino por fe, ¿eh? Lo que vemos a veces es desolación a nuestro alrededor, pero nuestra esperanza está puesta en un Dios todopoderoso, que no vemos tampoco, pero sabemos y tenemos la certeza de que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda en toda circunstancia y en toda situación, ¿eh? Y esa esperanza es presente y es futura. Dice que Dios se preocupa por cada uno de nosotros y que algún día Dios va a enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Dice estas palabras tan esperanzadoras. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora se están vertiendo muchas lágrimas en estos días, ¿no? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya se acabará la muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21:4. Así que esa esperanza puede darnos una perspectiva optimista. Incluso en las circunstancias difíciles,
que estamos viviendo. Y es curioso que el optimismo bíblico no pone tanto énfasis en los acontecimientos terrenales, en lo que está pasando, sino que la esperanza de Dios mira más allá, o la esperanza en Dios mira más allá de lo que entendemos para ver la vida como Dios la ve, para que tengamos la perspectiva de Dios, no la nuestra, porque la nuestra es muy limitada, es muy corta, vemos muy poco, pero la perspectiva de Dios es eterna. Y cuando nosotros tenemos esperanza en un Dios eterno, en un Dios todopoderoso, podemos tener esa visión, esa perspectiva que Dios nos da. Por lo tanto, Dios nos diseñó con esperanza y es más que optimismo. Me llamó mucho la atención el otro día en las noticias, viendo una imagen de unas personas que estaban ayudando, estaban limpiando las casas de la riada de La Dana y estaban brindando. Estaban brindando, eran un grupo de 6, 8 personas, y estaban brindando con copas y decían, brindamos porque estamos vivos. Eso es un optimismo humano, es decir, a pesar de todo el desastre y de todo lo que ha pasado, brindamos porque estamos vivos. El problema son los que han muerto, que han sido muchos, que ya no volverán, porque esto sabemos que con ayuda se volverá a restaurar y a recuperar, pero los que han muerto ya no volverán. Por eso la esperanza en Dios es lo más importante. La esperanza, la fe y el amor. Así que necesitamos algo más que optimismo y es esa esperanza que nos habla la palabra. Promesas de que Dios cuidará de nosotros, de que Dios suplirá. Fíjate qué palabra más bonita, Filipenses 4:19. Dice así, mi Dios, el tuyo también, el de cada uno de nosotros, nuestro Dios, dice, suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria, el Cristo Jesús. Dios es un Dios grande y un Dios rico. No lo podemos entender. El ser humano se afana por acumular riquezas y riquezas. Luego llega una riada y se lo lleva todo. Por eso dice la palabra que la vida del hombre no consiste en la acumulación de los bienes, ¿no? No consiste en eso, porque todo lo que vemos es temporal, todo se va a quedar aquí, pero lo que Dios nos ha dado es eterno, y eso permanece para siempre. Por lo tanto, podemos ser más que optimistas sabiendo que Dios va a suplir todo lo que hace falta. Dios usa a las personas, está usando al ejército, está usando a miles y miles de personas ayudando. Lo estamos viendo. La palabra que más se oye ahora es solidaridad, ¿no? En estos días. Pero Dios va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Dios te va a usar a ti, a mí, a todas las personas para suplir las necesidades. Y todo lo podemos hacer, dice 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Para todo hijo de Dios, el saber que tenemos un Padre celestial amoroso que desea cuidarnos y proveernos debería ser un motivo de verdadero optimismo, más que optimismo. Mateo 6:26 dice así, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Dice la palabra. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Por lo tanto, podemos ser más que optimistas. Pero pensando el otro día en esta frase que yo suelo usar mucho, me quedé pensando y dije, ¿y por qué siempre digo, todo tiene solución menos la muerte? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, me quedé pensando y dije, esta frase no está bien hecha. Sería, todo tiene solución, hasta incluso la muerte. También tiene solución. Amén. Tiene solución también. La gente que no cree
en aquel que es la resurrección y la vida, pues puede tener un pensamiento optimista y decir, no, todo se soluciona. Y es verdad, al final todo se soluciona. Pero el que no cree en Jesucristo no tiene vida eterna. Por lo tanto, menos la muerte. Y deberíamos decir, mejor dicho, todo tiene solución, hasta incluso la muerte. Y hay sobre la muerte que precisamente estos días atrás, pues la tradición católica lo celebra, ¿no? Hay un artículo que leí hace tiempo y que me gustó mucho, este artículo lo escribió un pastor evangélico de la iglesia de Pueblo Nuevo, el hermano Wenceslao Calvo, al que yo tenía y tengo aprecio, y me gustaba mucho escuchar las predicaciones de él. Cuando la iglesia se dividió aquí en Aranjuez, pues mi padre se quedó sin mucha ayuda, ¿no? Y él recurrió mucho a Vences, y Vences muchos domingos venía a Aranjuez, él venía en el tren de cercanías y él predicaba en la iglesia. A mí me encantaba escuchar las predicaciones. Y él escribió un artículo hace tiempo sobre la muerte y escribió sobre la palabra eutanasia y otra palabra que él ahora os comentaré. Y hablaba sobre la eutanasia que imagino que sabéis que es uno de los derechos que ahora pues, se ha peleado, ¿no? en muchas naciones, y es el derecho a tener una muerte digna. Porque la palabra eutanasia es una palabra griega que está formada por eu, que significa bueno, y tanasia viene de tánatos en griego, que es la muerte. Por lo tanto, eutanasia significa muerte buena. Eso es el significado de la palabra eutanasia. Y lo que propugna la eutanasia es permitir que las personas puedan decidir, cuando ya están en un estado vegetativo, un estado muy difícil, acortar su vida, ¿no? Es decir, es quitar la vida antes de que Dios lo haya establecido. Y es una paradoja porque el avance de la medicina y de la tecnología tiene como propósito alargar la vida. Y estamos escuchando de que quieren que el ser humano llegue pues casi a ser eterno aquí en la tierra, cosa que nunca se va a conseguir, porque Dios lo estableció así. Y es curioso que la ciencia, por un lado, intenta alargar la vida, pero por otro lado, ha propiciado el deseo de escapar de la muerte, porque a veces el alargamiento es insoportable de la vida, ¿no? En muchas personas que están en un estado muy difícil. Y lo que parece ser un logro se convierte en un estorbo. Por lo tanto, la muerte es la derrota de las derrotas para el ser humano que no tiene a Dios. Pero hay una palabra en Filipenses 3, versículo 10. Si quieres abrir tu Biblia o si la tienes abierta, ir conmigo a Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Y Pablo dice aquí una frase que es curiosa y dice, a fin de conocerle, ¿a quién? A Jesucristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta frase que dice Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? ¿Se refiere quizás a que Pablo quería morir igual que murió Jesucristo? Esto no se sostiene porque Pablo era ciudadano romano y los ciudadanos romanos, la muerte de cruz no estaba permitida para los ciudadanos romanos. Con lo cual, Pablo no estaba hablando de que él quería morir como Jesucristo en una cruz, no estaba hablando del modo de la muerte, sino estaba hablando del fin de la muerte, Pablo. ¿Y cómo fue la muerte de Jesucristo? Pues fue una muerte única, porque Dios es único. Y primero, la muerte de Jesucristo fue una muerte voluntaria, con el pleno sentido que tiene la palabra voluntario. Es decir, escogida. Jesucristo escogió morir, ¿sí?
Desde que Adán pecó y Eva pecaron, la muerte entró en el mundo. Por eso morimos, por el pecado. Y desde entonces la muerte es involuntaria, nadie elige. ¿eh? Eh, Nadie elige cuándo muere ni cómo muere. Solo el que comete un suicidio puede elegir el tiempo, el modo, pero no la muerte en sí. Por lo tanto, la muerte es involuntaria. Pero la muerte de Jesucristo fue voluntaria. Él escogió y decidió morir por cada uno de nosotros. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, dijo Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Jesucristo. Así que la muerte de Jesucristo fue voluntaria y este carácter de voluntariedad, de que es voluntaria, es la que le da a la muerte de Jesucristo el valor redentor. Porque esa muerte fue hecha desde la libertad. Jesucristo libremente decidió morir por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Él decidió morir por cada uno de nosotros. Y además no solo fue voluntaria, sino fue una muerte necesaria, a diferencia de cualquier otra muerte. Solo Jesucristo podía morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado, porque Él es santo, porque Él es libre de pecado. Por lo tanto, solo Él podía morir por nosotros. Era necesario que Cristo muriera por cada uno de nosotros. Y también la muerte de Cristo no solo fue voluntaria y fue necesaria, sino también fue querida por Dios. Fue Dios quien la preparó desde antes de la fundación del mundo. Algo que no podemos entender con nuestra mente finita, pero Dios desde antes de que fundara este mundo ya había previsto la muerte de su Hijo Jesucristo. Y era una muerte querida por Dios. Las personas que propiciaron esa muerte, todos los personajes que estuvieron al lado de Jesucristo, Judas, Pilato, todos los sacerdotes, etcétera, etcétera, no fueron los que determinaron la muerte de Jesús, sino solo fueron medios, aunque ellos tenían responsabilidad de lo que hicieron, en las manos de Dios, para que el plan supremo de Dios se pudiera ejecutar para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Así que la muerte de Jesucristo no fue un accidente de la historia, no fue producto de la casualidad, no fue obra de hombres, sino fue el acto querido, ideado y ejecutado por Dios para nuestra salvación. Así que si Pablo no quería morir como Jesús, porque no podía morir como Jesús en una cruz, cuando dice Pablo en el texto que hemos leído, llegando a ser semejantes a él en su muerte, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a el propósito de la muerte. El propósito de la muerte de Cristo, ¿sabes cuál fue? Glorificar a Dios, a su Padre. El propósito fue glorificar. Y Pablo también quiere que su muerte tenga ese propósito y parecerse a Jesucristo en su muerte, que glorifique a Dios con su muerte. Así que la muerte de Jesús glorificó a Dios en una forma excelsa. Y Pablo quería de igual forma glorificar a Dios con su muerte. Y fue así. Así que este pastor crea una palabra con los términos doxo y tanasia. Doxo significa gloria y tanasia ya hemos dicho que viene de la muerte, de tánatos, de muerte. Por lo tanto, frente a la eutanasia, habla de la doxotanasia, que es la muerte que glorifica a Dios, que da gloria a Dios. Y qué perspectiva tan diferente de la muerte, ¿no? Cuando en la eutanasia
el individuo procura su propio bien, por encima de todo, en la idea de la doxotanasia, es en la que el individuo, la persona, procura no su propio bien, sino la gloria de Dios, sobre todas las cosas. Es la clase de muerte que Jesús le predijo a Pedro que iba a tener, una muerte con la cual iba a glorificar a Dios, le dijo Jesucristo a Pedro. Por lo tanto, vivimos en una sociedad muy egoísta, muy hedonista, que solo procura el bien de uno, el placer de uno, la gloria en definitiva del ser humano, de uno. Pero la palabra de Dios nos habla de una visión totalmente diferente, la gloria de Dios, que es lo que debemos buscar y perseguir. Frente a las corrientes dominantes que enseña a que nos centremos en nuestros propios derechos, hoy en día no se habla nada más que derechos. Todo el mundo tiene derecho a una cosa, derecho a otra, todos tenemos derechos y los derechos están bien. Pero en esta sociedad que se centra en nuestros propios derechos, la aspiración de nuestras vidas como hijos de Dios debe ser la misma que la del apóstol, que tanto en su vida como en su muerte buscaba glorificar a Dios, que Dios sea glorificado en cada uno de nuestras vidas. Así que todo tiene solución, incluso también la muerte. Son tiempos en los que necesitamos que Dios nos guíe y nos ayude, porque hay mucha confusión, hay mucho engaño. Y Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Su palabra es eterna, no ha cambiado. Por lo tanto, a veces tenemos que volver a los rudimentos, a las bases, ¿no? Y hay algo más importante que el optimismo, o hay algo más que el optimismo. La esperanza en Dios, que todos tenemos. Por lo tanto, como hemos leído antes en Romanos 15, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Si quieres hablar con Dios ahora, y son tiempos en los que quizás Dios te va a usar para hablar, para glorificarle a Él en medio de la tragedia, en medio de estas circunstancias. En Dios hay esperanza, más allá de lo que vemos y más allá de lo que vivimos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Salvador. Gracias, Jesucristo, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos que en estos días difíciles, donde hay miles de personas que están sufriendo, Señor, la catástrofe que han vivido, Señor, que en estos días tu esperanza y tu consuelo llegue a tantos y tantos corazones, Señor. Que toda esta gente, Señor, pueda levantar sus ojos al cielo, Señor. Que por encima de esas nubes que descargaron tanta lluvia, estás tú, oh Dios. Que tú estás sentado en el trono, Dios. Que tú eres un Dios soberano, que controlas, que sostienes el mundo. Señor, gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, Señor. Te pedimos que traigas solución, Señor, que uses, Señor, que muevas a todas las personas, Señor, que están ayudando, Dios. Pero sobre todo, Padre, te pedimos por el corazón, Señor. Te pedimos por la salvación de todas esas personas, Señor. Te pedimos por esta sociedad que te necesita, Señor. Que podamos alzar los ojos a ti, Señor. Que podamos llevar la esperanza que eres tú, Señor, a tantas y tantas personas, Señor. Que tu luz, Señor, pueda
brillar, Señor, en medio del desastre, en medio de la desesperación, Señor, que tu luz, Señor, llegue a tantas personas que te necesitan, Dios. Bendice a nuestros hermanos allí, Señor. Que ellos sean portadores, Señor, de este mensaje de esperanza y de salvación, oh Dios. Señor, y gracias porque podemos descansar y confiar en ti, Padre. Que tu bendición sea sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermano. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.